ciertos gramos, ciertas dosis de creatina, se puede ir directamente a lo que es la creatina cerebral, es decir, mejorar o potenciar todo lo que sería el impacto a nivel de la memoria, la cognición, no estar tan distraídos, concentrados, etc. Hay protocolos incluso que lo hacen en estudiantes de ciertas universidades de Estados Unidos y lo comparan con personas que no toman la creatina, por ejemplo, de 20 gramos, y se dan cuenta que el consumo de creatina de 20 gramos en adelante tiene un impacto significativo sobre la función cognitiva. Aquí, por ejemplo, también en cuanto a combatir la depresión, ya también se ha estudiado, hace un efecto similar la creatina en personas que tienen depresión o tienen medicamentos antidepresivos. Es un efecto similar a lo que hace, por ejemplo, la hormona convertidora de serotonina. Esta hormona lo que hace es tratar de convertir, o este medicamento lo que hace es convertir esta parte de depresión a antidepresión por medio de la conversión de la serotonina. Lo que hace la creatina también es facilitar esta regeneración a nivel de la creatina o esta saturación a nivel de la creatina cerebral. Y de ahí hace un ciclo constante por medio de una resíntesis de ATP a la célula muscular. Esta resíntesis como tal, como su palabra lo dice, no es que haga una síntesis de nuevo, sino ya hace una resíntesis constante porque al final del día está en el mismo ciclo, no se sale, no entra a un medio intracelular, simplemente se va a quedar a nivel intracelular y no sale al medio externo, principalmente para darle esa prioridad a nivel muscular. Por eso cuando vamos o estamos bajo un consumo de creatina, casi siempre pasando los 15 días, cuando se empiezan a ver los cambios, nos sentimos un poco más grandes de tamaño, un poco que tenemos retención de líquidos o hinchados, porque esos son los efectos principales de la creatina. Muchos pensaríamos que una retención de líquidos a nivel del consumo de la creatina es algo malo, pero es algo benéfico, porque al final del día el efecto de la creatina es una hidratación celular. Y aquí, por ejemplo, tenemos lo que sería la creatina como tal. El organismo puede llegar a sintetizar creatina de manera natural, por medio del páncreas un 1%, a nivel testicular un 1%, del cerebro un 1%. Pero si nos damos cuenta, es solamente una muy diminuta cantidad en la cual podamos llegar a decir que sintetizamos bastante para poder llegarlo a ocupar en un impacto del entrenamiento o a nivel del rendimiento de la fuerza, etc. Y cuando hablamos, por ejemplo, del objetivo principal, se va a incrementar los niveles séricos de este metabolito a nivel muscular y séricos, es decir, a nivel plasmático y sobre todo a nivel muscular. Existe también un tabú de que cuando personas se hacen estudios de laboratorio de creatina en plasma, salen elevados. Esto va en relación a la cantidad del esfuerzo, la intensidad que yo esté entrenando, porque sabemos que también existe algo llamado a nivel fisiológico creatina muscular. Entonces hay personas que piensan que se están desgastando, que están creando algún proceso o un daño renal, porque la creatina básicamente también tiene una relación directa con el sistema renal. Entonces no hay que creer ese tipo de tabús de que la creatina causa daño renal, porque no tiene algún tipo de relación. Se relaciona con la asimilación de creatina y creatinina, pero son dos puntos totalmente diferentes. Entonces, aquí por ejemplo cuando hablamos de que va a haber una saturación del PCR, se cree por ejemplo de que si yo estoy saturando mi célula muscular, voy a tener más energía, pero ese no es el efecto de lo que hace la creatina. Lo que hace la creatina únicamente es una saturación o una resíntesis de ciertas moléculas de adenosíntrifosfato para permitirme sacar una repetición extra. Pero eso no quiere decir, literalmente hablando, que exista más energía, porque la energía nos la está otorgando la cafeína u otros estimulantes. Y la cantidad requerida depende casi siempre de la cantidad de masa muscular que una persona tenga. Por ejemplo, en personas que por ejemplo practican gimnasia, en ese tipo de poblaciones sí se les llega a otorgar un poco más de la dosis estándar, por ejemplo 5 gramos, porque tienen mayor cantidad de masa muscular. Podemos probar incluso también, por ejemplo, con personas que hacen CrossFit o levantamientos de pesos o culturistas incluso, donde su enfoque principal es la hipertrofia o la estética y tienen mayor cantidad de masa muscular que personas que a lo mejor somos nosotros recreativos o físicamente activos. Sí podemos llegar a aprovecharlo, pero las personas que tienen mayor cantidad de masa muscular o que viven para el deporte, se nota como un efecto todavía más, un impacto más grande. Y ahora, hablando por ejemplo de lo que es la bioquímica, de lo que es la conversión de creatina a fosfocreatina a nivel celular, pues es algo bastante curioso porque nunca sale del ciclo, es decir, siempre sabemos que a nivel bioquímico o a nivel químico siempre se está donando o yo estoy recibiendo ciertos iones, protones o estoy acumulando ciertas sustancias o agentes activos. Lo mismo sucede por ejemplo con la creatina. Una vez que la ingerimos,
pasa, por ejemplo, necesitamos a nivel interno o a nivel celular una enzima llamada creatinquinasa. Sin esta enzima nosotros no podríamos llegar a sintetizar o aprovechar o absorber correctamente el monohidrato de creatina. Gracias a esta enzima nosotros tenemos la oportunidad de que ese impacto se vea ya como tal empleado a un entrenamiento. Ahora, si se dan cuenta, aquí es como un ciclo donde esta línea está a la derecha, esta a la izquierda, y aquí, por ejemplo, le dona una molécula de fosfato. Y lo mismo sucede con la fosfocreatina al consumo de creatina. Es decir, si nos damos cuenta, es un ciclo constante en el cual siempre se está compartiendo. No hay un punto en el cual lleguemos a decir, es que ya no tengo saturación, no tengo un efecto de la creatina. Pasa mucho con el wash out, por así decirlo, se llama lavado de creatina, o por sus siglas en inglés. Este lavado de creatina es el típico, o la suspensión de creatina, porque existe un tabú que dice que lo podemos consumir durante todo un año sin problemas, o poderlo consumir durante semanas incluso, o descansarlo todo un año y consumirlo 2 semanas. Hay que procurar que si vamos a hacer un lavado de creatina, solamente se asimile con el consumo. Es decir, la saturación siempre va a quedar presente o va a estar ahí presente, porque la saturación no es como que de repente se vaya por 2 días, porque ahí va a estar. El impacto o el resultado, el cómo nosotros lo podemos observar, es por medio del estímulo del entrenamiento. Ahora, lo más importante que hay que conocer es que, por ejemplo, si yo llego a consumir creatina por 2 semanas y lo suspendo un mes, claramente la saturación ya no se va a ver después de cierto tiempo ese efecto. A diferencia, si yo lo consumo un mes, la creatina constante, pero la descanso a lo mejor una semana, la saturación ahí va a estar presente. Es decir, tratar de asimilar el lavado de creatina versus el consumo de creatina. Y aquí, por ejemplo, a nivel fisiológico, lo que hace es que, a pesar de que en el músculo exista cierta cantidad o cierta síntesis a nivel fisiológico o a nivel natural, no lo hace como tal un componente o un aminoácido en la cual yo lo pueda sintetizar al 100%. Necesito siempre, o casi siempre en su gran mayoría, el suplemento para poder asimilarlo en su 95 a un 98%. ¿Y a dónde se va? En el miocito o la célula muscular. Tenemos la creatina o la fosfocreatina, que es el producto o la sustancia activa, y tenemos que esto va a ser proporcionalmente directo o indirecto a la resíntesis de ATP. Y como resultado tenemos que, una vez ingerido o ingresado en el músculo, no puede salir. Era lo que yo les decía, que por eso existe una resíntesis. Una vez que entra el monohidrato ya no puede salir, se encuentra en el medio o en el miocito, y de esta manera tenemos un impacto notorio sobre la producción de fuerza, el incremento de masa muscular, a nivel clínico o a nivel médico, la depresión, la función cognitiva, etc. No solamente a nivel deportivo. Y tenemos también que a nivel de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva tenemos 3 puntos importantes. Tenemos a nivel deportivo y tenemos a nivel clínico, a nivel médico. Tenemos, por ejemplo, en el punto número 1, que tras el consumo de la creatina vamos a ver un impacto sobre el aumento del trabajo realizado, principalmente en repeticiones máximas de esfuerzo. Ya cuando ustedes, por ejemplo, lleguen a indagar un poco en ciertas páginas fidedignas de evidencia científica, se van a dar cuenta que casi todos los investigadores empleados a la teoría y la práctica casi siempre utilizan la repetición máxima de esfuerzo, y esto se debe principalmente a observar o analizar cuántas repeticiones o qué porcentaje llegan a sacar, si disminuyó, cuánto sacó, etc. Ya habrá aquí entrenadores o preparadores que sean más expertos en esa parte. El punto número 2, también llega a existir un mantenimiento, un crecimiento y mantenimiento de la masa muscular por medio del consumo de creatina. Y esto nos permite que exista una resíntesis de ATP constante a nivel del miocito. Y de esta manera, pues, puede permitir también una síntesis de glucógeno muscular. Y hablando, por ejemplo, en terminología o en ámbitos clínicos o médicos específicamente, tomamos que va a existir mayor desplazamiento de ATP hacia las mitocondrias. En biología, en la materia que nos enseñan en nutrición, las mitocondrias básicamente son como un predictor de calidad de vida. Casi nos mencionan en el sistema muscular o en nutrición deportiva de la densidad mitocondrial o biogénesis mitocondrial. Y decimos, ¿qué quiere decir eso? Que entre mayor cantidad de mitocondrias, que a simple vista no las vemos, una manera fácil de poderlas ver es que tanto estoy mejorando en cuanto a mis repeticiones, en cuanto a mi entrenamiento, que tanto me permite a mí mi organismo o la cantidad de mitocondrias, la misma densidad y el tamaño, a que yo, por ejemplo, no tenga tanto desgaste físico, tanto desgaste a nivel general. Y lo que hace la creatina, por ejemplo, en ámbitos clínicos específicamente, es que exista mayor desplazamiento de ATP hacia estas mitocondrias. Sabemos que, por ejemplo, cuando hablamos de personas hospitalizadas,
no tienen tanta calidad de vida, lo cual les lleva a tener un desgaste de reposo todavía mayor. Sabemos que el gasto calórico en reposo todavía es de 10 a 15 veces más que el basal. Y esto se debe, ¿por qué? Porque todo el tiempo, a pesar de que una persona está sedentaria, está estática, está acostada, sin algún tipo de actividad física, cuando hablamos del gasto energético en reposo, es toda esa cantidad biodisponible, es decir, el glucógeno hepático, glucógeno muscular en reserva, que se va a ocupar para tratar de sustentar o para sobrellevar la situación de demanda en ese momento, es decir, como un estado de supervivencia. Y el último punto, pues tenemos que haber mayor capacidad de trabajo y de recuperación, es decir, si a lo mejor tenemos en casa adultos mayores o personas que lleguen a tener, por ejemplo, alguna enfermedad autoinmune como Parkinson, Alzheimer, artritis reumatoide, podemos llegar a recomendar creatina principalmente porque de un 100% que tiene la patología o este síntoma, a lo mejor lo disminuimos a un 20%, un 30%, es decir, va a tener esa enfermedad o esa sintomatología, pero lo va a tratar de reducir a que se agravie todavía más el problema o la patología. Entonces, la recuperación en este tipo de personas, específicamente hablando a nivel hospitalario, también se ha visto un impacto significativo en adultos mayores, en personas hospitalizadas, terapia intensiva, personas amputadas, incluso una persona amputada llega a perder entre 4 a 5 kilos extremos de masa magra, es decir, aislados. No se lleva grasa, no se lleva nada. Una persona amputada se llega a perder como entre 4 a 5 kilogramos de masa magra. Entonces, sí es importante tener esta conservación y este mantenimiento del músculo por medio del consumo de creatina en personas, en poblaciones específicas. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos del monohidrato de creatina, hay algo llamado efectos nootrópicos. Estos efectos principalmente nootrópicos, hablamos de que va a potenciar algún tipo de función específica a nivel de algún órgano específicamente hablando. Cuando ustedes escuchen esta palabra efecto nootrópico, hablamos específicamente de que va a ser una función en un órgano específico. En este caso hablamos de la función cognitiva, cuando superamos la dosis de 10 gramos, 15 gramos, incluso 20 gramos, que se han hecho algunos protocolos, donde la dosis estándar a nivel de la función cognitiva son 20 gramos. Habrá personas aquí presentes que casi la mayoría lo consuma 5 gramos para ámbito deportivo, la producción de fuerza, síntesis de proteínas, hipertrofia muscular y no pasa nada. Habrá otras personas que quieran experimentar los efectos nootrópicos de 20 gramos y se van a dar cuenta de que van a tener mayor concentración, mayor captación de memoria, mayor retención de conocimiento, etc. Y al final del día también esto se impacta en cuanto al paso de los años porque no va a haber tanto desgaste a nivel neuronal o de estos axones que se van perdiendo conforme van pasando los años. Aquí, por ejemplo, ¿cuál podría ser el detalle? Que se necesitan dosis mayores. Aquí con 5 gramos vemos a nivel deportivo específicamente de 3 a 5 gramos a nivel deportivo. Cuando hablamos de 20 gramos ya es totalmente a nivel cognitivo o a nivel de un órgano específicamente hablando. Porque entramos mucho en la confusión de que si tomo, por ejemplo, 20 gramos para nivel deportivo, los puedo tomar porque pensamos que entre mayor cantidad de suplementos, mayor impacto voy a tener. Pero eso no funciona de esa manera porque el cuerpo es muy inteligente, tenemos que pasar por ciertos procesos a nivel bioquímico, a nivel fisiológico, todo lleva un orden. Pasa lo mismo con la proteína, pensamos que comer 1 kilo de proteína diaria nos va a llevar a un impacto de ese kilo, lo va a sintetizar en músculo, pero tampoco sucede de esa manera. Entonces pasa lo mismo con los suplementos. Y aquí una vez más reiterando la creatina y su compuesto activo de la fosfocreatina o el PCR. Tenemos aquí, por ejemplo, que el ADP le tiene que donar una molécula de fosfato para así llegar a esa resíntesis de ATP como tal ya convertido a nivel muscular y el impacto a nivel de entrenamiento. Pero esto es una vez más a nivel bioquímico del cómo actúa o el mecanismo de acción de lo que hace el monohidrato de creatina. Y tenemos que a nivel del consenso, tenemos que de igual manera se pueden hacer, por ejemplo, protocolos de uso, la fase de mantenimiento, fase de carga. Hoy en día ya se comprueba en el 2021, hace un mes, que ya no es necesaria la fase de carga de los 20 gramos a nivel deportivo. ¿Por qué? Porque ya tenemos como tal que a nivel deportivo tendríamos o deberíamos respetar dosis de 3 a 5 gramos aproximadamente. A nivel cognitivo o a nivel clínico médico, solamente podremos llegar a consumir los 20 gramos, 15 gramos, si querríamos ver algún tipo de efecto notorio a nivel cognitivo, a nivel cerebral. Y aquí, por ejemplo, hablando por ejemplo de efectos nootrópicos, tomamos el aporte de 10 gramos por día, es decir, 10 gramos diarios, no pasa nada por 5 a 7 días.
O hay personas que incluso hacen su propio protocolo de investigación, su propio protocolo de experimentación y toman, por ejemplo, los 15 a 20 gramos por día. Realmente toman un estándar de 10 gramos, el máximo 20 gramos. No hay data disponible donde nos pueda sugerir o confirmar que más de 20 gramos a nivel cognitivo sería algo ideal. 20 gramos podría ser el tope para personas, por ejemplo, que llegan a tener algún tipo de deficiencia a nivel cognitiva, que se distraen fácilmente o que les cuesta retener algún tipo de conocimiento. 20 gramos puede ser lo ideal. Y hablando, por ejemplo, de la betalanina, ¿por qué no suplementan con carnosina? La carnosina viene de la parte de la carne, que yo les puse aquí, por ejemplo, el corte, pero nosotros no tenemos las enzimas necesarias para poder desdoblar esta parte que se llaman carnosinasas, pero sí contamos con un precursor, y ese precursor es nada más y nada menos que la beta-alanina. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel del impacto, a nivel del entrenamiento, va a tener un impacto mayor que en otro tipo de poblaciones. Pero ahora, nosotros, las personas que sí comemos carne, no somos tan respondedoras a las personas que son vegetarianas. Y alguien de aquí me quiere, por ejemplo, decir o opinar el por qué ustedes creerían que las personas veganas o vegetarianas tienen mayor respuesta del consumo de betalanina que una persona que sí consume carne. Porque no está acostumbrada a la proteína. Ay, ¿quién habló? Por los por los receptores. Exactamente, porque no hay una saturación de los receptores como tal. Y esto lo hace como un suplemento aislado o un estándar de oro específico o brutalmente, o tiene un impacto súper interesante en personas que son veganas o vegetarianas. Es decir, si ustedes llegaran a tener un paciente vegano o vegetariano, qué mejor recomendarle beta-alanina, porque lo van a aprovechar en su 100% en personas veganas que en personas que sí consumimos carne. Ahora, ¿cuál podría llegar a ser el efecto ergogénico y sobre todo la eficacia tras el consumo de ese suplemento? Tenemos, por ejemplo, que aquí está el suplementito, es en polvo, casi todos vienen en polvo, la creatina, la betalanina, la cafeína. Bueno, la cafeína viene en tabletas, pero yo les recomiendo que sea en polvo. Y tenemos, por ejemplo, aquí una confusión cuando entramos, por ejemplo, con la diferencia de ácido láctico y lactato. No, ambas son totalmente diferentes. El lactato solamente es un precursor energético cuando ya no tenemos algún tipo de sustrato primario, por ejemplo carbohidratos, proteínas o lípidos, y necesitamos un precursor principalmente para subsistir algún tipo de necesidad básica. Pasa mucho con las personas que están hospitalizadas, que no pueden o que pasan de una lesión deportiva. Este sustrato se encuentra activo. Pero bueno, volviendo al tema, por ejemplo, de lo que es la parte de la betalanina, tenemos algo que se llama ácido láctico. Muchos pensaríamos que nosotros nos cansamos o ya no aguantamos una repetición extra por la causa de ¿qué? Del ácido láctico. Es que ya me cansé y ¿qué pasa? Estoy liberando ácido láctico, ya no puedo sacar una repetición extra. Y culpamos al ácido láctico, y el ácido láctico no tiene nada que ver porque ya se descartó que no es nada más que un ácido, es decir, no es negativo, al contrario, nos ayuda bastante para amortiguar ciertos procesos a nivel metabólico y a nivel celular. Entonces, cuando hablamos precisamente de que una persona se cansa, de que ya no puede sacar una repetición extra, se le conoce como que la causa es una acidificación de ese medio por un acúmulo de ciertos protones a nivel interno de esa célula. Es como si, por ejemplo, en una botella de agua metiéramos muchísima cantidad de agua y de repente llega un tope. ¿Qué pasa cuando tratamos de superar, por ejemplo, que tratamos de meter mucha agua y ya no funciona, ya no entra la tapita? Pues claramente se va a salir. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con estos protones. De tanta cúmulo que hay, necesitan salir. Entonces, cuando una persona está entrenando muy pesado o el típico fallo muscular, es cuando una persona dice, ay no, ya no puedo hacer una repetición extra. Empieza una acidificación del medio, el pH desciende y empieza un cúmulo de los protones. Los protones tienen carga negativa a nivel químico. Entonces, cuando ustedes vean cierta bibliografía a nivel deportivo, se van a dar cuenta que los protones tienen carga negativa y esos casi siempre se van a ver presentes en el entrenamiento o en un partido, o cuando el entrenamiento supera, como les mencionaba, el desgaste físico. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el consumo de la beta-alanina? Pues la carnosina funciona como un buffer. En este caso, un buffer es como un amortiguador. Es como el amortiguador que necesitamos en los autos, principalmente para evitar cualquier tipo de desgaste. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de un buffer, hablamos también de un tampón, como si fuera una manguera, de repente tiene un orificio, se está saliendo el agua, por otro lado que no debe ser, le pongo un masking, un yurex o un tapón, y ya no le permite la salida o el acúmulo de estos mismos protones.
Ahora, hablando de este buffer específicamente hablando, hablamos también de esta acidez. La cantidad en cuanto a